Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Zaméndola, soy asesor societario de la Gerencia Técnica del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y voy a contarte acerca de cómo proceder societariamente ante el fallecimiento de un accionista director en una sociedad anónima. Dentro de las consultas que recibimos en el área de asesoramiento del Consejo, la muerte del accionista es una de las más recurrentes. Es por ello que decidimos armar este video y contarte cómo proceder en la práctica ante dicha situación. Hablamos de práctica societaria. Hay cosas que no están reglamentadas en la ley 19.550, la ley de sociedades, sin embargo hay doctrina y práctica al respecto que vamos a pasar a contarte en este video. En primer lugar, ante el fallecimiento de un accionista hay que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, si este accionista fallecido era además director, o bien tenemos la segunda variable, que el accionista fallecido no sea director. Son los dos aspectos a tener en cuenta al momento de evaluar la situación. También es importante saber que si tenemos una sociedad, por ejemplo, de dos socios, en la cual uno de ellos fallece, la sociedad no se convierte en sociedad unipersonal. Es decir, si tenemos una anónima, no pasa a ser una SAU. ¿Por qué? Por una sociedad anónima unipersonal, ¿no? Quise decir con las siglas. ¿Por qué? Porque esta sociedad, al tener dos socios y uno fallece, queda conformada por un socio que es persona humana y el otro socio que es una sucesión indivisa. Sigue siendo una sociedad de dos socios, no confundirse con lo que establecía en su momento el artículo 94, el inciso que ya fue derogado, en el cual daba un tiempo a la sociedad que devenía en un solo socio a buscar otro en un tiempo, si no era una de las causales de disolución. Lo que vamos a tener en cuenta también es la aplicación del artículo 2337 del Código Civil y Comercial. Este artículo menciona que a partir de la muerte del causante, lo que queda determinado es que la situación de los herederos empieza a correr en cierta manera a partir de la muerte del causante de esa sucesión. La realidad es que sí, el artículo lo determina, pero en procesos societarios establecidos también por lo que refiere a la doctrina y también a la distinta jurisprudencia que hay, vemos que hay un proceso de inicio de una sucesión para poder determinar en cierta manera los bienes del causante y más específicamente si vamos a referirnos en las partes de esa persona fallecida dentro de una sociedad. Por eso es conveniente al momento que fallece este accionista iniciar la sucesión y por ende que el juez nombre un administrador de la sucesión para que ese administrador sea quien represente a ese socio, a ese accionista en la asamblea. Vamos a aclarar que el proceso de sucesión es un proceso en el cual intervienen abogados o abogado. Sugerimos que puedan hablar con el letrado que los pueda llegar a ayudar a nivel del asesoramiento legal sobre este proceso, pero tengamos en cuenta lo que vamos a tener que realizar a nivel societario. Entonces, nombrado el administrador va a ser él quien va a representar a la persona fallecida en la asamblea, hasta la declaratoria de herederos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la sucesión no se abre o cuando no se nombra un administrador de la sucesión? Y acá nos encontramos ante una situación de que esa asamblea ya no va a ser unánime, porque uno de los socios no va a poder concurrir por esta situación. Entonces, la realidad que la asamblea, al no ser unánime, va a tener que convocarse mediante la publicación de edictos. Es muy importante tener en cuenta ello. Vamos a recordar de que la asamblea es unánime cuando se encuentran presentes en la misma el 100% de las acciones con derecho a voto y además las decisiones se toman por unanimidad, es decir, están todos de acuerdo
en lo que deciden. También es importante tener en cuenta que el hecho de que la persona fallecida no esté presente porque no se nombre a un administrador de la sucesión, no esté presente en la asamblea, esto nos va a afectar en cierta manera el quórum de dicha asamblea. Por ende, vamos a tener que tener en cuenta si la asamblea es ordinaria o extraordinaria. Si es ordinaria, tengamos presente que el quórum en primera convocatoria está conformado por la mayoría de las acciones con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera sea la cantidad de acciones presentes. En cambio, en la asamblea extraordinaria, en la primera convocatoria, el quórum está dado por el 60% de las acciones con derecho a voto, y en la segunda convocatoria con el 30% de las acciones con derecho a voto. Esto es muy importante, por eso hay que tener presente la calidad de la asamblea, si es ordinaria o extraordinaria, conforme al temario a tratar y conforme a lo que dice la ley de sociedades. Una vez que sale la declaratoria de herederos en la sucesión, se determina dicha declaratoria, dicho heredero debe comunicar al directorio de la sociedad en forma escrita, conforme a lo que establece el artículo 215 de la ley 19.550, para que el directorio, en cierta manera, una vez notificado, se comprometa a volcar esto en el libro registro de accionistas. Y a partir de ese momento el heredero ya va a tener la calidad de accionista, independientemente, esto también sugerimos que lo hablen con el representante legal de la sucesión, perdón, el que lleve legalmente la sucesión, porque va a tener que además abonarse distintas tasas en lo que refiere al tema de sucesión, pero es importante respetar el artículo 215 para que el heredero adquiera la calidad de accionista para que pueda acudir a las asambleas y también de ahí en adelante impugnarlas, de hecho, si realmente habilita la situación a que lo haga. También es importante aclarar que el heredero ingresa sin restricción en las sociedades anónimas. Esto es importante porque en el caso de las SRL, por ejemplo, está discutido en la doctrina si el ingreso es limitado, si es ilimitado, más allá que haya cláusulas que pueden establecer esto en el contrato social. Bueno, hay distintas posturas al respecto, pero en el caso de las anónimas, el ingreso es sin restricción alguna de los herederos. Ahora bien, vamos a la otra variable. ¿Qué pasa si ese accionista fallecido además es director? ¿O qué pasa si el fallecido no es accionista y es director? Bueno, acá nos vamos a situar en esta situación. Vamos a contarte que el cargo de director es indelegable, conforme lo establece el artículo 266 de la ley 19.550, es decir, nadie puede representar al fallecido en el cargo de director. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se convoca a una reunión del órgano de administración explicando la situación. Y acá entra en juego el rol del director suplente. Es decir, conforme al artículo 258 de la ley 19.550, las sociedades que prescinden de sindicatura tienen que nombrar un director suplente para suplir al titular en el caso de vacancia o algún impedimento. Tengamos presente que las sociedades que tienen sindicatura no están obligadas a tener directores suplentes. Ahora bien, ¿qué sucede en estos casos? En el caso en que no se tenga director suplente, en el caso de vacancia de titulares o ausencia, los síndicos nombrarán reemplazante hasta la próxima reunión de asamblea si el estatuto no prevé otra forma. Ahora vamos a situarnos, ahora sí, en el caso práctico que nos puede llegar a ayudar. Vamos a situarnos en un directorio unipersonal conformado por un presidente y un director suplente.
Entonces, pongámosle que sea el presidente del directorio quien fallece. En este caso, lo que se puede hacer son dos opciones. Yo acá pongo dos casos en la fílmina. Una es que asuma el suplente, es decir, ese cargo en expectativa, que se ha nombrado, asume como titular mediante un acta. En esa acta deja plasmado la situación, es decir, que se ha comunicado el fallecimiento del presidente del directorio, conforme acta de difusión, de fecha tanto, bueno, explica un poco la situación en el acta de directorio. Y una vez que ocurre eso, puede asumir el cargo, de hecho asume el cargo por el tiempo restante de mandato del fallecido en este caso. Ahora bien, acá nos encontramos con que podemos hacer una analogía. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando vamos en el auto y se nos pincha una goma del auto y usamos la de auxilio? Nos quedamos sin rueda de auxilio. Entonces, eso asume un riesgo, porque si tenemos, haciendo un paralelo con el suplente, un paralelo un tanto, lo pongo a nivel práctico, ¿no? Si hacemos un paralelo, el hecho de que el suplente asuma como titular no tener suplente es un riesgo muy alto, porque este director titular, en cierta manera, no puede tener ningún tipo de inconveniente, porque si no la sociedad se queda sin directorio, y ahí estamos en un problema. Entonces, acá la situación es que la sociedad pueda determinar que ese director esté por un tiempo supliendo al fallecido hasta vencimiento del mandato del fallecido, o bien la otra opción, que es la que aconsejamos, en este caso de directorio unipersonal, este suplente convoque a una reunión de asamblea para que la asamblea vuelva a elegir el órgano, es decir, vuelva a elegir un titular y un suplente, de esta manera quedar cubiertos, evitando riesgos de algún que otro modo, y eso después se inscriba en la IGJ, por ejemplo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clásico artículo 60, el cual debemos escribir mediante un trámite a presentar al organismo. O sea que estas son las variables. También tenemos otra variable que asuma el suplente, no la puse acá en la fílmina, pero que es una de las más comunes, que el suplente es nombrado, y la realidad que bueno, que es un cargo en expectativa, que a veces se lo nombra para poder cubrir meramente una inscripción del directorio, pero ese suplente prácticamente ni va a la sociedad, quizás sea hasta un familiar, puede ser un familiar lejano que inclusive está por las dudas que le pase algo al titular, pero con muy poca expectativa él personalmente o ella de asumir. Entonces la realidad es que ahí se complica un poco la situación. ¿Por qué? Porque una vez que fallece el titular e ingresa el suplente dice, no, mire, la verdad que yo no quiero asumir como titular, no quiero el compromiso de ser en cierta manera titular. Obviamente hay que tener en claro que esta persona fue nombrada por un cargo y sabía que en un punto podía llegar a ingresar ante una vacancia o un impedimento o algún reemplazo que tenga que hacer. Pero puede ser que no esté en su idea continuar o no pueda cumplir con este cargo. Y en ese caso, ¿qué sucede? Bueno, se aconseja que este suplente asuma y convoca a reunión de asamblea para que nombren de vuelta a un nuevo directorio y de esta manera, bueno, pueda él o seguir como suplente en el nuevo directorio, nombrar como suplente, o bien nombrar a otro suplente al respecto. Son variables que pueden llegar a ocurrir en el día a día en lo referente a sociedades anónimas. Bueno, espero que te haya sido útil este video. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad y desde ya muchas gracias por tu tiempo y tu participación.